Una serie un tanto más corta que la anterior y un tanto más corta también que la de familia del año pasado, que fueron, no sé, tal vez 16 sermones, si es que no me equivoco. Fueron muchos sermones. Hoy día vamos a tener, en esta ocasión vamos a tener 4 o 5 sermones y vamos a hablar sobre crianza. Eh, Me costó un poco decidir el nombre de la serie, hasta que con un poco de ayuda decidí el nombre y lleva por título Criar en medio del caos. Sabiduría para padres desde la historia de Israel. Como dice, asumimos que vivimos en una época caótica, desde el título de la serie. También asumimos que los padres tenemos poca sabiduría. Y también asumimos que el relato bíblico, la palabra de Dios, puede proveer sabiduría para la crianza de los hijos o la relación con los hijos. Eh, Vamos a verlo desde historias del Antiguo Testamento, cómo el Señor nos invita a ser sabios en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Yo les rogaría que estuvieran muy atentos a los padres y madres presentes, porque es de vital importancia este tipo de series. Vamos a leer para este primer sermón el capítulo 1 del libro de Samuel y vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primer libro de Samuel. Debería ser primero de Samuel, no primera de Samuel. Así como primero de Reyes. Primero de Crónicas. ¿Ya? El 1. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iba a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar a la desdichada de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera?
deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor se lo pedí. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, estamos frente a la Escritura, Señor, con el propósito de que tú nos des sabiduría para criar y en este caso, Señor, saber cómo orar por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender y atesorar tu palabra, Señor. También para poder ser obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, en esta cultura caótica, para poder criar con sabiduría. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Vivimos en una cultura donde, de hecho, dentro del mundo cristiano incluso, hay varias cosas que se nos dicen que si le damos a nuestros hijos todo va a andar bien. Me refiero, por ejemplo, a que si le damos amor, seguridad y muchas oportunidades a nuestros hijos, todo va a estar bien. Sin embargo, este discurso no es totalmente cierto. Digo que está bien darle amor, seguridad y oportunidades a los hijos. Pero esas estrategias no aseguran lo que el Señor quiere específicamente de nuestros hijos, que son hombres y mujeres consagrados a Él. La Biblia nos muestra que criar no se trata solo de bienestar. La Biblia nos muestra que el criar es una parte integral de la adoración que nosotros damos a Dios. Porque aquí hay una mujer ofreciendo a Dios a un hijo. La crianza entonces no es neutra. Toma forma. ¿Y qué pasa con eso? ¿Adoramos o somos adoradores de Dios en nuestra crianza o simplemente somos consumidores de nosotros mismos? ¿A qué me refiero? A que buscamos en nosotros nuestra propia sabiduría y la sabiduría de la cultura para criar a nuestros hijos. Nosotros estamos siendo bombardeados mucho, incluso por cuestiones falsas, ¿cierto? Hay cosas que aparecen en Reels, en alguna red social, y son cuestiones que son, o sea, autoayuda o incluso datos que deberíamos confirmar. Sin embargo, nosotros nos alimentamos de aquello creyendo que todo lo que está allí es verdadero y provechoso. Y no solo eso, si ya lo vamos a hablar un poco más. Indiscriminadamente también dejamos que nuestros hijos consuman esta cultura, e insisto, de manera indiscriminada y sin ningún tipo de control. El contexto en el que está escrito este libro es probablemente, no sabemos quién es el autor, pero el contexto del autor probablemente es después del reinado de Salomón. Pero el contexto que relata, ese es el contexto del autor, pero el contexto del texto mismo, de qué época está relatando el final de la época de los jueces y la inauguración de la nueva forma de gobierno que tendría Israel, que es la monarquía. O sea, pasa de una teocracia donde Dios es el rey y soberano y que habla por medio de sus profetas,
y que en esta época estaba gobernando por medio de los jueces, que eran líderes, caudillos que se levantaban, a la transición de nombrar a un rey. Entonces, de hecho, Samuel unge como rey a Saúl, a David, y tenemos a este hombre bisagra, un profeta, sacerdote, que ha sido llamado por Dios, dedicado por una madre, para cambiar la historia de Israel. De hecho, este primer sermón se llama Corazones Consagrados, cómo una madre cambió la historia de Israel. Tenemos un cambio fundamental en lo político, de ser gobernados por caudillos y de ser precisamente tribus que estaban unidas, pero no tenían un gobierno común o centralizado, hasta tener un rey. ¿En qué se parece entonces el contexto de Samuel, tanto del contexto del autor del libro como del contexto del relato, que son distintos? Hay varios años de diferencia, pero podríamos decir que en el siglo VI, que es donde sucede todo esto, podemos ver que Israel estaba sin rey. No había un rey en Israel. El rey era Dios, ¿cierto? Entonces los jueces y sacerdotes vivían en un sistema débil, con corrupción. El sacerdocio era de Elí, y Elí tenía sirviendo a sus 2 hijos que eran corruptos. Ya voy a explicar la forma en que ellos se corrompían. La sociedad de hoy tiene crisis de autoridad. No podemos negar que en todo el mundo la gente ya no cree en la autoridad de las personas. Voy a poner solo un caso. Alguien me comentó que estaban jugando a la pelota el domingo. No está la persona que me contó. Habían de varias iglesias y amigos que invitaron. Entonces estaba jugando el pastor Sebastián Romero. Y le decían pastor. Entonces un amigo del Cristóbal, se acerca y le dice, oye, ¿se llama pastor? ¿Qué onda? ¿Su apellido es pastor? Le dijo, no, es que si me pueden traer un vaso de agua, se lo agradecería. ¿Se llama pastor? Gracias por agarrar el hilo otra vez. ¿Se llama pastor o le dicen? Dijo, no, es que en realidad es porque es pastor y es como decirle a un profesor. Y dice, pero ¿por qué hacen eso si son adultos? Y ahí hablamos con el Cristóbal, yo le dije, tratando de identificar por qué su amigo le parecía tan curioso que le dijeran el título a una persona o su rol. Y yo le dije, probablemente porque la gente no está dispuesta a reconocer algún tipo de autoridad religiosa, en este caso, de manera permanente. Bueno, y yo creo que aquí voy a inventar, no sé si me dijo esto el Cristóbal en realidad. Dijo, sí, pero en realidad le decimos a nuestro pastor, le decimos por su nombre, etcétera, etcétera. Pero la gente no está muy dispuesta a respetar la autoridad. Podemos ver que yo tuve una experiencia docente increíble. Muchas gracias. Tuve una experiencia docente increíble. Hice clase 12 o 13 años en colegios de primero a cuarto medio. Mis primeros años, yo tenía 20 años. Empecé a trabajar como profesor a los 20 años y tenía alumnos de 18, cuarto medio. Entonces, era muy curioso. Una vez estábamos viendo las eliminatorias de un mundial y entra el papá de la casa, me invitaron a mi alumno a ver el mundial, la eliminatoria, y bueno, con sus palabras dijo, ¿quién es el profe? Entonces yo me paro y le digo, yo soy mucho gusto. Perdón, mucho gusto, profesor. Tuve una experiencia muy buena como profesor, pero las experiencias que hoy escucho son tremendamente desanimadoras, ¿o no, profes? ¿Están tan malos los cabros? Yo nunca tuve problemas disciplinarios, o sea, yo como profe, no como alumno. Nunca tuve ningún tipo de problema disciplinario en mi sala, absolutamente nada. Pero ahora parece que la cosa está mucho más álgida.
respecto a la crisis de autoridad. Y me voy a apurar. Hay desconfianza en instituciones religiosas, políticas y familiares. En términos de la corrupción moral, los hijos de Elí hacían obrar mal delante del Señor. Lo que estaban haciendo básicamente los hijos de Elí era no respetar las normas de consagración que tenían los alimentos y en general su moralidad. Los hijos de Elí, dice el 1.12, eran unos perdón, el 2. Sí, 2.12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Entonces, cuando alguien ofrecía un sacrificio, ellos lo que hacían, el sacerdote debía hervir la carne. No podían comerse de otra manera. Y ellos lo que hacían era asarla. Esto no significa que los asados sean pecados, pero no era la forma en que tenían que hacerlo. Hoy vemos escándalos también de líderes políticos, religiosos, empresariales, y el relativismo ético en esta cultura es inusitado. Vale decir que no lo habíamos visto de esta manera tan abiertamente. En tercer lugar, la comparación con los contextos, la cultura de consumo y gratificación inmediata. El servicio a Dios se hacía por obligación ritual. Ellos simplemente cumplían ritos y los cumplían mal. O sea, se había vuelto un espectáculo vacío. Muchas veces la crianza que hacemos nosotros es porque debemos cumplir. Es porque a los hijos hay que hacer ciertas cosas con ellos. Y también esta especie de laxidad o flexibilidad que tenemos muchas veces los papás, le damos lo que piden. Y hoy día es muy fácil dar lo que piden los niños. Usted sabe que con un tablet o un teléfono el niño tiene todo lo que quiere. Lo que pasa es que es comodidad. Lo que pasa es que es comodidad. Lo planificamos con Marcelo. Esto pasa cuando un niño tiene un teléfono en sus manos. No, broma, Marcelo. Es que no puedo evitarlo. Entonces, cuando pasamos un celular es súper cómodo. Porque hipnotizamos a los niños. Es una nana 24/7 súper eficiente. ¿O no? Antes les poníamos la tele. Hoy día pasamos dispositivos para que los niños se puedan distraer sin garantizar lo que puede pasar con nuestros hijos. Espacios de gracia en medio del caos. Aquí había un caos espiritual en la época de Samuel. Y ahora aún en nuestra cultura secularizada, que también es un caos, el Señor sigue obrando en los corazones de los hombres. Sigue obrando el Señor en medio del caos. Y sigue obrando también en nuestras comunidades y en nuestras familias. Familias no perfectas. Pero el Señor nos ha elegido para eso. Entonces hoy vamos a ver cómo una mujer, en un tiempo oscuro y caótico, Ana, ora, entrega y forma a su hijo en medio de una nación confundida para un propósito celestial. En primer lugar, Ana ora con quebranto y liberalidad. Cuando vemos el pasaje del 9 al 11, por favor, les invitaría a que tuvieran su Biblia abierta. Dice que ella oró al Señor con mucha amargura. ¿Qué significa esto? Significa que tenía un dolor profundo. ¿Y por qué era este dolor profundo? El dolor era porque en Israel la infertilidad era reconocida como una especie no de maldición, sino que Ana luego lo dice, una especie de olvido o de abandono de Dios hacia esa familia o hacia esa mujer. Sin embargo, Penina, que era su otra esposa, a principio de las narrativas, mis alumnos, por favor, principio de las narrativas del Antiguo Testamento, salió en la prueba de la semana pasada, que esto no nos dice necesariamente el relato
lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Salomón debía tener una esposa. ¿Y tuvo? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 300. ¿Y saben cuántas concubinas tuvo? 700 concubinas. 1000 veces más de lo que debía tener. Entonces, no necesariamente nos muestra qué es lo que hay que hacer. Tenía 2 esposas, Elcaná. ¿Y qué pasaba aquí? Penina probablemente era muy fértil y Ana era infértil. Y lo que hacía Penina era buscarle el odio, amargarla, porque ella no tenía hijos, porque no estaba la bendición de Dios sobre ella. Sin embargo, su esposo, a pesar de que no había sido bendecida por Dios con un hijo, era su favorita. Ana era su preferida. Y probablemente eso Penina lo identificaba y sacaba su mejor carta, que eran sus hijos. Y Ana no tenía ninguna carta que mostrar. Solamente el amor de su esposo. Por eso que Elcaná le dice lo que todos deberíamos preguntar a nuestro esposo. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? No sabemos lo que Ana contestó. El escritor sagrado no registra la respuesta de Ana. Pero la pregunta es retórica. O sea que sí, era mejor. Él la trataba tan bien que era mejor que, o la bendición de Dios no venía por los hijos, pero sí venía por medio de él. Ella oró al Señor con mucha amargura e hizo un voto y le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré. Señor, para toda su vida, yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Ya vimos que la amargura de alma era un profundo sufrimiento interior. Cuando dice amargura de alma, el original es una especie de grito del alma. Clamar, un clamor es un grito del alma. Le dice cuando oró a Jehová, es una especie de orar sobre el Señor. Es como agarrarse del Señor para orar. Eso es lo que estaba haciendo Ana. Esa era la fuerza con la que oraba por este hijo que no existía. Por este hijo que aún no nacía. Cuando dice Jehová de los ejércitos, está utilizando por primera vez un nombre compuesto de Dios, de Yahvé, Yahvé Tsabaot. Este título, como digo, es la primera vez que aparece en la Biblia en este texto. Y Ana apela a Dios como el rey soberano. Este libro fue escrito después del reinado de Salomón. Entonces, ¿por qué pone esto el escritor? Porque está diciendo que a pesar de que haya reyes y a pesar de que haya reyes corruptos, hay uno que sigue siendo fiel. Y ese es Dios. ¿Por qué razón? Le llama Yahvé o Yahweh Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. Entonces, en medio de este caos que describe el autor, porque ellos tienen pueblos vecinos, ¿cierto? Que los estaban asediando, filisteos, amalecitas o todos los que estaban en la costa de Israel. Decirle Yahvé Sabaoth es decirle, significa Señor o Jehová de los ejércitos. Él es el líder del ejército celestial. Es un rey invencible. Hemos tenido malas experiencias con los reyes, los que estaban leyendo este texto, como lo que pasó con David, incluso con Salomón, la desobediencia de ellos, la mala crianza de David por sus hijos. Pero hay un Señor, hay un Dios de los ejércitos que es invencible. Esta palabra se usa en creo que la última estrofa del himno Castillo Fuerte, escrito por Martín Lutero, que dice: Señor de Sabaoth, Él solo es nuestro Dios. Él triunfa en la batalla. He visto modificaciones para que la gente no se confunda y entienda. He visto que en vez de Señor
de Sabaoth le ponen Señor y Salvador. Sí, el Señor es Salvador. Pero la idea que quería Lutero allí es que estaba hablando de la batalla contra Satanás. Y era Jehová de los ejércitos quien estaba delante de él y que él solamente es nuestro Dios. En el siglo XI entonces no existía un ejército. Israel dependía entonces de los líderes tribales y de la intervención divina para ganar sus batallas. Podemos ver triunfos milagrosos en el libro de Jueces, que es el contexto histórico donde está relatado esto. Y en ese contexto, Ana clama al Señor como su único recurso. El voto que hizo ella era un voto inquebrantable. Si se hacía voto con el Señor, debía cumplirlo. Y aparentemente lo que hace acá es dedicarlo como un nazareo. El voto de nazareato está en número 6, que es nuestra próxima serie, el libro de Números, número 6, y debía cumplir varios requisitos. Por ejemplo, no cortar su cabello, no tocar mujer, no embriagarse, no tomar vino, no tocar nada impuro. ¿Se acuerdan quién violó todo este voto? Sansón. Pero ¿por qué a Sansón perdió la bendición de Dios, la fuerza que tenía, cuando le cortó el pelo, cuando se le cortó el pelo? Dalila, le creyó todo a Dalila. Porque si uno lee el relato, Sansón ya había violado todos los requisitos del nazareato, y el último que le faltaba era el corte de cabello. Es probable que haya hecho esto Ana y haya dedicado a su hijo como nazareo. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los motivos por los cuales oramos por nuestros hijos? Seamos honestos. ¿Oramos que nuestros hijos vayan a la universidad o no? Algunos están arrepentidos. Oramos por que nuestros hijos vayan a la universidad, que les vaya bien en la universidad, ¿cierto? ¿Oramos por la salud de nuestros hijos o no? ¿Hay preocupación cuando nuestros hijos están enfermos? Hay mucha preocupación. Uno se siente inútil de no poder sanarlo, de no poder aliviar el dolor, etc. O por el éxito de nuestros hijos en la vida. Pero ¿cuántos oramos por el alma de nuestros hijos, por el carácter de nuestros hijos? No es nuestra oración permanente. Cuando nosotros nos ponemos a orar por nuestros hijos, es muy habitual que comencemos a pedir cosas materiales por ellos. Cosas materiales que van y que vienen. Cosas materiales que claramente no harán la felicidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que sus hijos no deben ir a la universidad? No necesariamente, pero que vayan. Si eso está correctamente en nuestra oración. Lo que quiero decir no es que no hay que orar por la salud de los hijos, por el éxito, ni porque vaya a la universidad, ni porque le vaya bien en la vida. Estoy diciendo cuáles son las prioridades por las cuales oramos por nuestros hijos. Está bien que les vaya bien en el colegio y está bien que nos preocupemos de eso, pero solo eso por lo que debemos orar. Cosas que son pasajeras, que también son bonitas, ¿o no? Por supuesto, el mundo, la creación de Dios, las experiencias son lindas. Pero, digo las experiencias sensoriales, pero por lo que debemos orar por nuestros hijos no es fundamentalmente por eso, sino por el carácter de nuestros hijos. Ana, y muchas veces oramos por nuestros hijos para que ellos de alguna manera nos sean útiles en el futuro. Te pido que sea bueno para que no me deje botado cuando viejo. Pero ¿saben lo que pidió Ana? Ana pide un hijo para entregarlo. Pidió un hijo para Dios. Pidió un hijo para dar y no para retener. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos de esa manera?
¿Estamos orando por esto? ¿Que amen al Señor? Aunque esto signifique que ellos sufran, que ellos sirvan o vivan lejos de nosotros. He conocido familias que no han vuelto a ver a sus hijos en años, porque son misioneros transculturales y se van, y punto. Y algunos han muerto en el extranjero. ¿Estaríamos dispuestos a orar por nuestros hijos en ese sentido? Ana lo veía una vez al año. Tenemos que examinar los motivos de nuestra oración y qué significan los hijos para nosotros. Los hijos son herencia, sí, pero no son nuestros. Son del Señor. Y es una realidad que cuesta entenderla. Si tenemos conciencia de eso, vamos a poder orar de mejor manera por nuestros hijos. En segundo lugar, Ana cumple con obediencia su voto. El versículo 21 dice que cuando el Caná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. Lo que pasa es que Ana estaba pidiendo algo. Le dio lo que pidió, ¿cierto? Pero Ana no fue, sino que hasta que lo destetara. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es el destete de un hijo? En Israel podían ser incluso hasta más de los 5 años. Era 3 años y algunos hasta 5. Bueno, las culturas son culturas. Cosa de Ana, de Penina. Hasta los 5 años más o menos. Entonces Ana, nosotros pensamos, lo destetó a los 8 meses y se lo fue a dejar a Elí. No, ella dejó un niño grande, un niño realmente destetado. Algunos dejan de tomar pecho, pero todavía no se destetan, ¿cierto? Ana lo preparó y lo llevó al tabernáculo. Todavía no había templo. Lo lleva al tabernáculo, ¿para qué? Para que sirva allí. O sea, Ana pide y da. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar, no solo a nuestros hijos, sino a dar y a entregar nuestra comodidad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a meternos la mano al bolsillo para ayudar a otro? ¿Cuántos pedimos para nosotros para también dar? Habitualmente cuando pedimos es para acumular, es para cumplir deseos, pero no para dar a otros. Es un don escaso el don de dar. Y dice que el que tiene el don de dar, hágalo con liberalidad. O sea, los que tienen ese don, que es escaso, digo, tienen que hacerlo obediente al Señor y dando, entregando, abriendo la mano de las cosas que tienen. Lo dedicaré al Señor. Literalmente está diciendo, lo traje o lo he traído como una ofrenda. O sea, una ofrenda viva delante del Señor. Eso fue hacer Ana. Tomar a su hijo de 5 años probablemente, llevarlo al santuario y dejarlo allí e irse. ¿Cuántos tienen hijos de 5 años? Nadie, de 4. 5 años, 5 años. Ya. Imagínense a su hijo. No les quiero preguntar esto, porque a lo mejor algunos sí lo irían a dejar. ¿Usted se quieren arriesgar a esta pregunta? ¿Ustedes irían a dejar a su hijo de 5 años al santuario para que sirva allí por toda su vida? Sí. No, mándenme su mensaje, por favor. Que sirva el fin de semana. Lo más probable, fuera de risas, espero, que no lo llevamos, no lo vamos a entregar, no queremos entregarlo. Pero Ana sí lo hizo. Y se lo dedicó al Señor y lo dejó allí. En esta pequeña parte del relato, ella lo desteta, lo dedica y luego va. Y dice que en el versículo 28 dice que luego, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor, mientras que el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor.
Fíjense lo que hace Ana aquí al final de esta parte. Lo que hace es ir, entregarlo y no desentenderse. Vamos a ver que no se desentiende. Pero le deja el cuidado a otro. Ahora podría ser abandono, pero en ese momento no era así. Todos hemos hecho promesas bautismales aquí adelante. ¿Cierto? Igual tenemos algunos moritos, hay algunos que no están bautizados. Pero la mayoría de ustedes han hecho votos bautismales, ¿o no? ¿Ustedes van a enseñar a sus hijos según la Escritura? ¿Y qué hemos dicho frente al Señor y frente a la iglesia? Sí, prometo. Ustedes traerán a sus hijos a la casa del Señor, a esta comunidad, para que entiendan lo que es la iglesia. Sí, prometemos. Y hacemos varias promesas por nuestros hijos que muchas veces no las cumplimos. Ana soltó a Samuel no para tener paz para ella, sino para que él cumpliera un propósito que ella misma le había ofrecido al Señor. Dámelo y yo te lo entrego. Entonces hay una importancia también de modelar la fe tanto en privado como en público. Y aquí quiero decir algunas palabras que son tremendamente prácticas. Sus hijos deben estar sentados al lado de ustedes durante el culto. ¿Saben por qué? Porque es un momento tremendamente pedagógico para que usted le enseñe qué es adorar al Señor. Y es verdad, ¿saben qué? Muchas veces ni nosotros lo hacemos bien, porque estamos distraídos, miramos el celular, estamos viendo la liturgia, nos llega una notificación y la abrimos. Nuestros hijos tienen que vernos cantar, vernos qué es la espiritualidad comunitaria. Además del ejemplo que le damos en la casa y la enseñanza que damos en la casa. Pero el culto público es un espacio tremendamente pedagógico para que nuestros hijos entiendan el carácter de Dios. Entonces usted no lo debe tener ni dibujando, ni con el celular, ni con nada, sino que debe estar enseñándole qué está pasando en el culto. Pero como buscamos nuestra comodidad permanentemente, ¿qué es más fácil? Dejarlo al cuidado de algo y no formarlo. Pecado que todos hemos cometido. A ver, no estoy hablando desde la superioridad moral. Para nada. Porque ni siquiera la tengo. Pero, porque todos nuestros hijos están a la vista. Lo que estoy diciendo es que, a pesar de los errores que cometemos con nuestros hijos, hay cuestiones que sí podemos hacer. ¿Y saben qué? Por la gracia de Dios, es muy probable que las cosas que dañan a nuestros hijos y nosotros las hacemos, lo dañamos claramente de manera involuntaria. El Señor es capaz de reconstruir ese corazoncito. El Señor es capaz de sanar esa herida. Hemos herido probablemente muchas veces a nuestros hijos con malas decisiones, con palabras, con gestos, con actitudes, con lo que sea. El Señor tiene el poder para hacerlo. Entonces, tenemos la disposición de entregar a nuestros hijos a Dios, aunque esto no sea cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras expectativas. Yo quiero un hijo que haga esto y sea de tal y de tal forma. Me voy a permitir hablar personalmente. Bueno, ustedes saben que mi hijo Ismael fue papá soltero. Es papá soltero, los niños cumplieron un año hace poquito. Un día, en todo mi periodo de crisis, muy personal, muy interna y muy privada, venía yo en el auto, mi pensamiento fue el siguiente. Esto no eran los planes que yo tenía para mi hijo.
Cuando yo me escuché decir esto, inmediatamente vino la respuesta, pero los planes son del Señor. Eso no le quita responsabilidad absolutamente a nadie, ni a mí como papá, que sí la tengo, ni a él como adulto, que también la tiene. Lo que pasa es que debemos estar dispuestos a que nuestros planes pueden no cumplirse. Yo quería todo ordenadamente. Quiero que mis hijos crezcan, que sean caballeros, que sean hombres, que estudien en la universidad, que saquen su carrera, que se autofinancien, que se casen, que se vayan, que tengan hijos, todo en su momento. Pero esto está patas para arriba. Dios sabe lo que hace. Claramente no era mi plan. ¿Y qué hice yo? Con mucho esfuerzo, agachar el moño y decir, bueno, Dios sabe lo que hace. En tercer lugar, Dios honra la fe de Ana. Desde el versículo 18 del capítulo 2 dice, el joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella entregó al Señor. Después de esto, ellos regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Samuel estaba sirviendo, estaba ministrando en el santuario. Aquí hay un contraste porque miren, quiero que abran su Biblia. Cuando miramos, este es el 18, ¿cierto? 18 al 21. Inmediatamente antes de lo que está diciendo 2:18 al 21, está describiendo las malas prácticas sacerdotales de los hijos de Elí. Sin embargo, a Samuel lo pone como contraste, como un pequeño en formación. De hecho, vestido de efod de lino o con una túnica de lino, probablemente corta, era representación del servicio levita allí en el templo. O sea, él sí estaba ministrando al Señor. Los otros estaban sirviendo de Dios, los hijos de Elí. Sin embargo, Samuel sirve a Dios desde pequeño. Ella no lo deja solo. Cada año, cuando subían a las fiestas y a entregar las ofrendas, ella le llevaba una túnica nueva. Aquí no hay ninguna explicación espiritual de que la túnica significa alguna cosa. No. Significa que a pesar de que su hijo estaba lejos, en otro lado, ella seguía preocupada por él. Y tenía 5 hijos más que el Señor le había dado. Pero sin embargo, su primogénito estaba siempre en su corazón. Seguramente pensaba en él mientras hacía esta túnica. Y esperaba que cumpliera el año para ir de nuevo al santuario y llevarle esto. Este cuidado de no abandonar a los hijos es tremendamente importante. ¿Saben por qué? Porque nosotros, aunque tratemos de cumplir todas sus necesidades, como probablemente lo estaba haciendo Ana, ¿o no? La necesidad de una túnica nueva, el niño estaba creciendo, le iba a quedar chica, se la llevaba. No es suficiente suplir las necesidades de nuestros hijos. Estamos tremendamente enfocados en eso muchas veces. Pero nuestros hijos no necesitan todo lo que creemos nosotros que necesitan. Hay necesidades espirituales y emocionales de las cuales no tenemos visión, no las tenemos a la vista y por eso creemos que no existen. Pequeñas palabras de aliento, pequeñas palabras de oración con los hijos, lectura de la Biblia en la noche, cambian los corazones. Miren, quiero que observen. No sé si están todas las mamás a las que me voy a referir.
sus hijos han experimentado cambios después de que han orado con ellos y leído la Biblia cada noche? ¿Sí o no? ¿Hay algunos presentes? Hay varios presentes que han tomado la costumbre de eso. Niños que tenían miedo, hoy día no lo tienen. Niños que estaban estresados por su colegio, hoy día no están estresados. Es muy curioso porque me ha tocado hacer visitas pastorales no a las familias, a los hijos de esas familias pequeños. Y he tenido que hablar con ellos. Y es impresionante cómo entienden las cuestiones espirituales. Cómo entienden su necesidad del Señor en esas cuestiones que son, ¿cómo le va a ir mal en el colegio y va a estar tan mal? Bueno, estudie pues. No. Es como, estoy mal. Bueno, está bien, po. No, no es simplemente eso. Ponte bien. No. Hay que hacer algo. Y algunos papás han tomado esa decisión y ha sido tremendamente provechoso para sus hijos. Entonces los votos no son solamente palabras emotivas. Implican entrega real, sin reservas y cuidado permanente. Criar a los hijos para Dios es criarlos no para que solamente vayan a la iglesia, sino que para que pertenezcan realmente al Señor. Entonces, estamos criando hijos con espiritualidades vacías o que amen al Señor. Les digo que esa es nuestra responsabilidad. El Señor nos dio la responsabilidad a nosotros de hacer esto en nombre de Dios. Y Ana sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Oró por un hijo. El Señor se lo dio. Cumplió su voto. Lo fue a dejar a los 5 años. Y después cada año iba y le dejaba una túnica. Había cuidado permanente de su hijo. Yo no creo que nosotros lo hagamos de manera intencional. Porque sería absurdo pensar que un padre o una madre daña o descuida intencionalmente a sus hijos. Pero muchas veces sí lo estamos haciendo. Entonces debemos revisar bíblicamente nuestras prácticas. Si realmente estamos llevando a nuestros hijos al Señor, es sencillo, ore con ellos y lea la Biblia. Samuel, claramente, podemos ver un anuncio de Cristo allí. Fue esperado, fue concebido por gracia, sirvió en el templo como siervo de Dios. Vamos a ver más detalles más adelante. Pero Ana, después de esto, si usted abre en el capítulo 2, cuando termina y entrega al hijo, Ana elevó esta oración. Y este es el cántico de Ana, donde ella habla de la situación de quebranto y cómo se cumplen las promesas, cómo Dios es fiel. Comienza con alabanza personal al Señor y luego habla de la reivindicación de los oprimidos. El Señor que todo lo sabe y el que juzga sus acciones, etc. Tiene mucho paralelo con el cántico de María, que hace también después de, en el libro de Lucas, llamado Magnificat, el capítulo 1, versículo 46 adelante. Entonces, Ana era estéril, afligida, clama por un hijo, Dios la escucha y la bendice con Samuel. ¿En qué sentido se parecen las vidas? María era una virgen sin hijos. Recibe un anuncio de algo también milagroso. Una era estéril, la otra era sin varón. Acá es un milagro por medios naturales, ¿cierto? Porque seguramente Dios sana su vientre, el Caná sí tenía hijos. Era Ana la que era estéril. Entonces, sana a Ana, pero luego interviene el Caná y tiene su hijo. En el caso de María, no fue así. Sin intervención de un hombre, el Señor la escoge para ser madre del Salvador del mundo. Comienza, como dije, con una alabanza personal. Mi corazón se regocija en Jehová. ¿Y qué dice María? Mi alma engrandece al Señor. Son tremendamente parecidas. Hay una alusión también a las promesas de Israel. Recuerda la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, quebrantamiento del fuerte y el sustento del pobre. Retoma María el pacto con Abraham, la misericordia por generaciones, y menciona también las acciones de Dios a favor de los humildes y necesitados. Ana exalta a aquel que ha sido humillado
por los poderosos. Y María hace exactamente lo mismo. Dice que sacia al hambriento y va a dispersar a los soberbios. Podemos ver que estos paralelos enormes de los cánticos no es casual. Es que el Señor ha hecho un plan. Y como Jesús mismo dijo, Moisés y los profetas y los escritos, ¿de quién hablan? Camino a Maús. Hablan de mí. Tanto en los hechos de Israel, en los relatos históricos, como en los preceptos y ordenanzas, todo anuncia a nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo es mayor que Samuel. Samuel fue y sirvió como un sacerdote y luego como un profeta, nunca como un rey como lo hizo Jesús, que son los tres oficios de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Leamos lo que dice Hebreos respecto al sacerdocio de Jesús y cómo claramente supera no solo el sacerdocio y el servicio de Samuel en el tabernáculo, sino también supera a todos los otros sacerdotes arónicos, descendientes de Aarón, en su propio sumo sacerdocio. Dice así, 4:14 en adelante. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Claramente, el sacerdocio de Jesús viene a poner soluciones finales y no soluciones temporales como el sacerdocio del Antiguo Testamento. Esto lo vimos largamente en la serie de Levítico el año pasado. En Cristo, entonces, no solo Jehová cumple la petición de Ana, sino que en Cristo el Señor respondió la petición que todos teníamos y que todos necesitábamos, que diera a su hijo, pero un hijo que fuera capaz de obedecer en todo al Señor. Y es por eso que la ley hoy día no nos condena, sino que nos lleva a aquel que sí cumplió la ley, que es Cristo Jesús. Algunas aplicaciones finales. Oremos con quebranto, profundamente, por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan más nuestras rodillas que nuestras estrategias. Entregue los hijos al Señor, no los entregue a sus propias expectativas. ¿Para qué está formando un hijo? Invierta a largo plazo. Siga formando el corazón de su hijo, aunque ya no viva con usted, siga haciéndolo. Los padres a largo plazo pueden hacer esto con sus hijos. Y lo más importante, confíe en Cristo, no en su propia capacidad de criar. ¿Saben por qué? Porque sin el Señor somos incapaces de criar hijos con carácter cristiano. ¿Es un desafío? Claro que sí. Pero no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo. El Señor Jesús es el Hijo perfecto que cubre todos nuestros fallos como padres y también transforma el corazón de nuestros hijos. Entonces, para concluir, en una época donde el sacerdocio estaba corrupto, donde los hogares eran caóticos, una madre se levantó en oración y entregó a un niño. Ese niño oyó al Señor. ¿Y qué pasó? Comenzó a preparar por medio de ese niño la venida del rey de Israel. Pero no solo de Saúl, de David y de Salomón y todos los que vinieron, sino que preparó la venida del verdadero rey, que es Cristo Jesús. Queridos, queridas,
Dios sigue buscando padres y madres que oren, que entreguen y formen a sus hijos para su reino. El punto es, si queremos aceptar la invitación de ser uno de ellos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Primero porque tenemos la convicción de que no hemos sido buenos padres. Y que todo cuanto bueno hemos hecho, te lo debemos a ti, Señor, a tu gracia y a tu auxilio. Te pedimos, Señor, que por medio de las narrativas del Antiguo Testamento, tú nos puedas dar sabiduría, Señor, para criar hijos, para aconsejar a otros, para también, Señor, arrepentirnos de los pecados de crianza que hemos cometido. Ayúdanos, Señor. No podemos solos, porque nuestro carácter no nos lo permite, porque necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos en eso, auxílianos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que podamos cumplir los votos que hemos hecho aquí delante de ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, el Hijo obediente. Amén.